Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial para que aprendas a teletransportarte y movilizarte en cualquier lugar de este planeta sin tener que estar saliendo de tu casa. Lo que vas a ver a continuación es un método que es compatible incluso con los últimos iPhone 13 y soporta obviamente iOS 15. Esto te va a ayudar bastante en caso que quieras estar cambiando la localización en alguna de tus aplicaciones de redes sociales o en alguno de tus videojuegos, estar ocultando obviamente la localización y estar utilizándola al final de cuentas como tú quieras. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que tienes que realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo si quieres ocupar este programa en macOS o en Windows. Esta demostración la vamos a hacer en Windows, así que presionamos acá en descarga gratuita y esperamos a que termine. Una vez que lo haga, vamos a venir acá a instalarla haciéndole clic con el botón derecho del mouse y la ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación tú puedes estar cambiando el idioma de la herramienta, la carpeta donde se va a instalar, si quieres o no ser parte del programa y mejora experiencia del usuario, y para que se active el botón de instalar tiene que haber aceptado los términos y condiciones. Presionamos ahí en instalar y esperamos a que todo este proceso allí acabe. Una vez hecho, se va a habilitar acá el botón para estar iniciándolo y una vez que termine de cargar se va a estar abriendo esta ventana en el navegador, la cual nos va a confirmar que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria, así que lo vamos a minimizar y acá está listo para ser utilizado. Así que presionamos acá en el botón de entrar y de inmediato vas a aparecer en otra localidad totalmente distinta a la que tú vives en este instante. En este punto parpadeante es de donde estamos y si vamos haciendo clic con el mouse con cualquier punto en el cual tú decidas, te puedes estar teletransportando, ya sea en esta misma ciudad o en la que tú desees. Presionamos acá en empezar a modificar, nos dice que se recomienda estar quitando del multitareas todas las aplicaciones que ocupen el GPS, y para aquello vamos a venir acá a nuestro dispositivo y vamos tirando simplemente hacia arriba las tarjetas y estarlas quitando allí todas. Luego presionamos acá en continuar y acaba de realizar la teletransportación tal como tú lo pudiste ver. Y de hecho vamos a venir acá a WhatsApp para estar comprobando que efectivamente estamos en ese punto de Veracruz y lo vamos a estar abriendo, y a continuación vamos a acceder acá a cualquiera de nuestros contactos. Vamos a presionar en el signo más y le vamos a dar luego allí en compartir ubicación y esperamos a que nos muestre en qué punto del mapa nos encontramos, y tal como puedes ver es el mismo punto el cual se encontraba allí recién en Veracruz. Lo puedes estar viendo allí en esa curva. De hecho, si hacemos acá el zoom out para ver cómo se ve, puedes comprobar que efectivamente nos encontramos en esa ciudad, es decir que la teletransportación se ha realizado allí sin ningún problema. Y otra cosa muy importante respecto a la teletransportación es que cuando eliges un punto y le das allí en modificar, luego en continuar, fíjate que acá acaba de aparecer este contador, el cual nos está indicando que si es que estamos utilizando Pokémon Go, se recomienda estar esperando a que esta cuenta regresiva allí finalice antes de tener que estar realizando otro movimiento con esta herramienta. Ahora vamos a ver las demás opciones presionando acá en la flecha y tenemos la de estarnos cambiando desde un punto A hasta un punto B, así que le damos allí en entrar. También nos va a estar mostrando allí la localización en la cual dejamos el dispositivo, pero la diferencia es que ahora desde el punto en el que me encuentro puedo estar yendo ahora a cualquier otro lugar del mapa. Por ejemplo, lo puedo seleccionar hasta acá y luego tengo que estarle indicando a qué velocidad me voy a estar desplazando, ya sea caminando, en bicicleta o incluso allí en algún vehículo. Entonces, una vez que lo tengas allí decidido, lo que tienes que realizar ahora mismo es indicarle cuántas veces quieres estar realizando este movimiento de ida y de vuelta, y luego le damos allí en empezar a moverte. Tenemos que estar quitando las aplicaciones del multitarea que ocupan el GPS tal como lo hicimos recién. Le damos allí en continuar y tal como puedes ver ahora, acaba de trazar toda esa ruta y empieza a realizar en este instante el desplazamiento. Esto mismo podemos estarlo comprobando si es que vamos a cualquier aplicación que ocupe el GPS. Ya que estamos haciendo la demostración con WhatsApp, vamos a compartir la ubicación nuevamente para ver cómo es que luce durante todo este instante en el cual se está realizando el desplazamiento. Así que esperamos allí a que termine de cargar, y una vez que lo haga, si es que tú haces un zoom para ver qué está ocurriendo en este instante, puedes ver que efectivamente se está allí desplazando. Entonces el trasladarse desde un punto A hasta un punto B funciona sin ningún problema, y las aplicaciones en tu teléfono o en tu tablet lo va a estar reconociendo también de esta manera. Volviendo acá al programa, tú puedes incluso estar pausando todo lo que es este trayecto, esperar un rato y luego le
das ahí en continuar para que siga realizando todo este viaje, y si gusta también puedes presionar acá en parar para que simplemente todo este trayecto allí se detenga. Presionamos en sí y es allí donde quedó. También desde acá vas a poder estar accediendo al historial de todos los movimientos que has realizado. Incluso si quieres estar quitando algunos, los vas a estar seleccionando, presionas allí en eliminar y vas quitando simplemente los que no te interesan. Ahora vamos a ver la tercera opción, y es la del movimiento multipunto, y para aquello ahora simplemente presionando los lugares del mapa tú le vas a estar indicando cuáles son los movimientos que quieres que esté realizando durante todo este traslado, y luego simplemente lo que tienes que realizar es estarle indicando, tal como lo veíamos recién, la velocidad en la cual te vas a trasladar, y luego simplemente presionamos allí en empezar a moverte. Recuerda estar cerrando las aplicaciones del multitarea que ocupan el GPS, luego presionas allí en continuar y va a empezar a realizar todo este trayecto que estás viendo allí en pantalla. La diferencia con el anterior es que ahora tú les estás indicando específicamente en qué puntos del mapa tú te quieres estar movilizando. Y si es que lo vemos ahora en el dispositivo, vamos a estar abriendo allí WhatsApp nuevamente para ver cómo ocurre todo este traslado. Le vamos a dar nuevamente acá en el botón de más, estar compartiendo la ubicación, y cuando termine de cargar ahí lo vas a tener. Entonces podemos ver que efectivamente se está realizando todo este trayecto que nosotros le indicamos que estuviese haciéndose, y ahora vamos a venir a estar viendo la última opción, y es la de estar realizando el movimiento en el mapa a través de un joystick. Presionamos acá en entrar, tienes que estarle indicando qué medio de transporte tú vas a estar teniendo, y estando acá en el punto azul tienes que fijarte en esta ruedita porque puedes estar tocando allí hacia arriba y si te das cuenta está allí moviéndose. Tú puedes estarle indicando qué movimientos va a estar ahí realizando, obviamente a la velocidad de acuerdo al punto que tú le acabas de indicar. Debes procurar no estar atravesando las casas, algún parque, algún lago, algún océano, porque obviamente eso va a detectar que estás realizando allí algo extraño. Entonces tú simplemente indicándole qué lugares vas a mover. Ahora si te das cuenta, yo ahora simplemente le indiqué dónde tenía que ir y ahora no estoy moviendo acá la rueda, simplemente toqué ahí en clic y le vuelvo a tocar acá en clic y me alejo con el mouse y empieza a hacer el trayecto automáticamente por ti. Entonces en este instante también va a estar apareciendo allí en el teléfono que efectivamente está realizando este traslado, así que vamos a tocar acá en el signo más, le damos allí en compartir ubicación y tal como aparece en el mapa y lo has visto en todo este video, vas a ver que efectivamente está realizando allí el movimiento que nosotros le indicamos que estuviese haciendo. Ahora desde acá también vas a tener la opción para estar pausando el desplazamiento, también lo puedes detener, incluso si es que tocas este cuadrado naranja también se va a parar todo el movimiento que estás realizando. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para regresar la localización original a nuestro dispositivo? Bueno, simplemente tienes que estar cerrando acá el programa y luego presionar acá en el botón de cerrar. Lo que tienes que hacer a continuación es apagar y encender tu dispositivo y todo ha vuelto allí a la normalidad. Si es que decides estar adquiriendo esta herramienta de Ulfone, la licencia te va a estar llegando a tu correo electrónico en tan solo unos minutos, y si es que llegas a tener cualquier tipo de problema y no se puede solucionar, en menos de 30 días ellos te van a estar regresando el dinero, aparte de estarte entregando un soporte técnico absolutamente gratuito. Los medios de pago son con cualquier tarjeta de crédito, incluyendo también PayPal, y una vez que encuentres el servicio que tú andas buscando, presionas allí en comprar, ya que tiene la opción para estar colocando un código para obtener un 30% de descuento. Este te lo voy a dejar ahí en la descripción, así que le das ahí en actualizar y ahora lo puedes adquirir con un precio mucho más conveniente. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.